El primer gran juicio de la industria de los videojuegos. En septiembre de 1972, Bushnell y compañía instalaron el prototipo de Pong, confeccionado con una tele en blanco y negro y un mueble pintado de naranja, en un bar llamado Andy Tapp's Tavern, con cuyo dueño, Bill Gates, mantenían una buena relación. La química entre los parroquianos del bar y Pong fue inmediata. De hecho, empezó a aparecer gente en el local con la única intención de jugar con la máquina, sin ni siquiera detenerse a tomar una cerveza. Alcorn siempre suele recordar una anécdota en particular. Solo unos pocos días después de instalar la máquina, el dueño del bar le llamó para repararla, ya que había dejado de funcionar. ¿El problema? Las monedas de 25 centavos habían rebosado el receptáculo del dinero, confeccionado a partir de una jarra de cristal. Pong tuvo un éxito arrollador. Una sola máquina era capaz de recaudar alrededor de $40 al día, unos $220 actuales, si ajustamos la inflación. Atari empezó a recibir pedidos de la máquina a una velocidad mucho mayor de lo que eran capaces de facturar. Al finales de 1973 habían despachado 25.000 Pongs, y en 1974 ya se podían encontrar más de 8.000 máquinas en bares, salones recreativos, restaurantes y todo tipo de comercios. Aquellas viejas recreativas amarillas se han convertido, hoy en día, en un auténtico tesoro para coleccionistas con dinero. Con mucho dinero. Resulta chocante descubrir la modesta cifra de recreativas de Pong que se pusieron en circulación, incluso en su momento de mayor auge. Alcon calcula que solo se fabricaron alrededor de 12.000 unidades, una minucia en comparación a las cifras que se manejaban durante el reinado de las consolas en los años 80 y 90, por no hablar de la época actual. Pero su impacto en la historia de los videojuegos es incontestable. Tanto si hablamos del Pong original como de la infinidad de copias que surgieron alrededor de la placa de Al Alcorn. Y es que Atari patentó demasiado tarde su creación. En los años 70 las patentes tardaban años en tramitarse, y la compañía de Bushnell no inició el papeleo hasta 1972. Esto propició la aparición de legiones de clones domésticos, de ahí que mucha gente creyó, erróneamente, que tuvo el Pong original en casa, cuando en muchos casos se trataba de una copia. Pero aunque Atari no tenía una patente, otra compañía sí la tenía, Magnavox, la empresa que creó la primera consola de la historia, en cuyo catálogo de juego estaba el Table Tennis. Las primeras batallas legales. En 1974, Ralph Baer, el inventor de la Magnavox Odyssey, amén de otros hitos electrónicos como Simon, convenció a sus jefes para que presentaran una demanda contra Atari, al asegurar que Bushnell plagió su tablet tenis para crear Pong, tras asistir a una demostración de su máquina en 1972. La firma de Nolan Bushnell en el libro de visitas fue una prueba irrefutable de su asistencia a dicha presentación, y como tal se presentó como prueba en el juicio. La manera en la que Atari manejó la disputa legal aún sigue maravillándonos. En lugar de afrontar el juicio, Bushnell zanjó el asunto fuera del tribunal, llegando a un acuerdo con Magnavox. Algunas fuentes cifran la cantidad en $400.000, otras en 1 millón, que además convertía a Atari en licenciataria de Magnavox. De esta forma no solo podían seguir comercializando su juego, sino que dejaban sobre las espaldas de la compañía de ver la tarea de perseguir a los fabricantes de cualquier videojuego conectado al televisor, lo cual infringía la patente de Magnavox. De esta forma, mientras los creadores de la Odyssey perdían tiempo y dinero en un litigio tras otro, Atari podía dedicar sus recursos a nuevos proyectos. Esta historia nos lleva a la reflexión sobre lo importante que es patentar cualquier creación en el campo de los videojuegos, ya que si la compañía de Magnavox no hubiera patentado su creación, hubiera visto cómo su creación era plagiada, sin recibir ningún tipo de remuneración. Por ello te dejamos acá cómo podrías patentar tu videojuego en Colombia. La legislación colombiana no tiene una categoría de protección de la propiedad intelectual determinada como videojuego. Sin embargo, si estos se desglosan en partes más sencillas, se tendrá que es conformado por personajes, música, una historia, el nombre del juego y el código fuente con el que ha sido diseñado. Cada uno de estos puede ser protegido de manera independiente, otorgando sobre el autor del juego el derecho a perseguir a quienes infrinjan uno o varios de los derechos que recaen sobre este. Es frecuente que las empresas de esta industria no solicitan ninguna protección para su videojuego, o en el evento que lo hagan solo lo hacen sobre el software como obra. Sin embargo, hacerlo de esta forma protege solo las líneas de programación y no toda la creación intelectual que rodea la creación del juego, tales como su nombre, personajes, historia, música, etc. Finalmente, cabe destacar que a nivel laboral y de contratación de servicios, existen grandes riesgos para quienes emprenden la empresa de crear un videojuego, toda vez que de no contar con estrictas cláusulas de confidencialidad, así como de cesión de derechos patrimoniales, se exponen a que sus empleados o contratistas reclamen con posterioridad derechos patrimoniales del videojuego sobre los elementos en cuya realización estos hayan participado. Ejemplos de componentes que son propiedad intelectual del desarrollador y pueden protegerse. Nombre del juego, registro de marca nominativa o mixta. Historia, registro como obra literaria. Personajes, registro como obra artística. Música, registro como obra musical. Código, registro como obra literaria.